Un nuevo análisis cada semana. Nuestros expertos analizan los equipos del momento. Bienvenidos a TGC Lab. Muy buenas, un día más amigos de Game Changer. Estamos aquí con Albert Quera y su servidor para hablar hoy un día más de un equipo de la Liga 2, de la Liga Hypermotion, para analizar pues eso al RS Deportivo en este caso, que bueno, como vemos en la portada, un Jeremiah que está siendo una de las estrellas de la Liga Hypermotion y con un modelo de juego bastante claro que les tiene ahí en la parte de arriba de la tabla, un equipo muy consistente que fin de está siendo muy regular en buscar esos 3 puntos y que lo está logrando y que está logrando meterse pues en esa pelea por el ascenso directo. Ahí con el Castellón, con Las Palmas, pues con varios equipos que están ahí arriba. Si en el Racing Santander ya se está yendo un poco en comparación a lo que hemos estado viendo. Estuvimos aquí con Albert analizando pues ese partido entre el Racing y el Castellón, que eran los principales favoritos, por así decirlo, en ese momento. Y ahora pues el Depor, con esa consistencia, como te digo, con esa regularidad, pues se va metiendo poco a poco en la pelea por el ascenso. Albert, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado un poco lo que has visto? ¿Qué tal, Alexis? Un placer estar aquí una semana más, un vídeo más aquí contigo, esta vez para comentar un Depor y analizar un Depor que es una de las diferentes versiones que estamos encontrándonos en la Hypermotion, ¿no? En la Liga 2 aquí en España. Una versión de un equipo, lo que dices tú, consistente, con diferentes matices tácticos que se estén poniendo, ¿no? contra distintas propuestas en muchos partidos. Es uno de esos equipos que también potencia, ¿no? esta competición este año, que es una competición que gusta ver porque vemos muchos equipos con una propuesta bastante atractiva, valiente y el Deportivo de Antonio Hidalgo es una de ellas. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGCLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Sí, es así, pues es un equipo que luego propone con balón, que también, que tiene muchísimos matices interesantes con balón y que luego también a nivel defensivo, pues es un equipo valiente en las persecuciones, tiene una muy buena defensa de área, que fue un detalle que estuvimos fijándonos bastante. Y bueno, podemos partir del 11 tipo de este equipo, que bueno, podemos llamarlo un 4-3-3, un 4-1-4-1, que es como se suele dibujar, pero bueno, sobre todo un 4-3-3 te diría yo, con varias tendencias muy marcadas. Lo primero, pues 2 laterales que tienen mucha influencia ofensiva para luego pues hacer esos triángulos entre extremo, interior, lateral, que son relaciones que se dan muy bien en este equipo y que generan muchas progresiones, con centrales muy abiertos, que yo entiendo que tiene que ver también con permitir pues ese vuelo a los laterales en el carril exterior y con permitir traer un organizador a los primeros pases, salir muchas veces de 3, que bueno, suele ser José Ángel, el 20 que vemos allí, que se mete en salida de 3 para organizar, por así decirlo, y dar vuelo a esos laterales y quedarse pues en las vigilancias de 3. Y bueno, pues coméntame también, Alberto, un poco quién te ha traído más. Aquí pues es verdad que es un 11 tipo, ahora mismo, por ejemplo, Fergio en portería es quien está jugando, ha jugado menos partidos, pero es quien está jugando en las últimas jornadas. Luis Micruz también, pues ahí en el extremo derecho, está ahí con David Mella, que son quienes han estado jugando, pero bueno, ahora con la reciente sanción de Jeremiah, pues han estado jugando los dos, así que nada, pues al final ciertos movimientos, de hecho ahora con el fichaje de Ricky desde el Albacete también ha hecho el doble pivote con José Ángel por delante de Villares, pero nada, que bueno, hay distintos cambios habituales, pero bueno, te diría que el once tipo es parte de acá. ¿Qué nombres te han ido gustando más, Albert? Bueno, a mí el de Jeremiah es evidentemente que es uno de los destacados, ¿no? de toda la competición.
Me ha gustado también cómo se desarrolla el punta, el Ashuri, y a partir de aquí, pues viendo este 11 tipo, ya podemos introducir, ¿no?, pequeñas pinceladas, ¿no?, de las variantes ofensivas para analizar a este Deportivo. Lo decías tú, los laterales cogen mucho protagonismo ofensivo y la relación con interior-extremo, pues es una de las claves para las progresiones que tienen por carril exterior el equipo de Antonio Hidalgo. Por ende, José Ángel o el pivote de turno que juegue en ese instante, pues vemos y vamos a ver que se mete mucho entre centrales para ser ese primer receptor con los centrales muy, muy abiertos. Y ya es un Deportivo que ante presiones altas, ante presiones del rival que vienen uno para uno a buscarlos, es un equipo, el Deportivo, que busca mucho jugar sobre punta. Quieren minimizar esas posibles pérdidas que puede tener en zona 1, ¿no?, ante presiones a pares, y es un equipo que se apoya mucho, ¿no?, en su referencia ofensiva, en su 9, y a partir de aquí pues ganar caídas, ganar segundas jugadas y poner a jugadores de cara ya en campo rival. Nombres, yo ya tenía visto desde hace años también el de Luismi Cruz. A mí me parece un talento importante, sea partiendo desde fuera, interviniendo por dentro. Esa zurda que tiene, ¿no?, pues es un jugador que siempre deja detalles de calidad, Alexis. Sí, de hecho sí, es una zurda, tiene un guante en el pie, por así decirlo. Luego miraremos también alguna acción muy interesante que creo que no has visto en la cámara táctica, que seguramente te gustará, de ese guante en el pie que tiene. Yo te diría, pues igual, me ha sorprendido, porque es verdad que ya tenía muy, muy seguidos y vistos a Jeremiah Nowie, que creo que es el otro nombre que está ahí arriba. Te diría Lucas Nowie, que, bueno, defendiendo el área, lo hemos visto de hecho en la Gold Academy, un par de clips suyos, defendiendo el área me parece un gran central, un muy buen central a la hora de referenciar, a la hora de perfilarse, a la hora de tocar a su marca y a la hora de despejar también. Y luego con balón me parece un central también que a la hora de progresar pues es una bendición para el entrenador en este caso, que al final pues aparece en muchas líneas de pase lejanas que él activa y que activa con confianza, que activa con convicción y con una muy buena técnica. Y te diría, pues fuera de esos que ya me esperaba, me ha sorprendido Coagliata, el lateral izquierdo, que se proyecta mucho, que aparece por dentro, que tiene mucha química con Jeremiah en ese sentido, y me ha sorprendido para bien en cuanto a labores ofensivas, que de hecho, pues bueno, a Ruchi le suelen gustar mucho los datos curiosos, más en este tipo de ligas. Tenemos en plantilla a Sergio Escudero, el mítico lateral izquierdo de primera, del Sevilla, del Getafe, que bueno, pues está allí también y que ha jugado algún que otro partido y que bueno, también forma parte de esta plantilla tan interesante. Así que nada, pues Albert, podemos ir a pasar a ver algunos videos, miraremos videos, iremos alternando con estadísticas y partiremos de la fase con balón, aunque lo relacionaremos directamente un poco con todo. Al final, en cada clip que tendremos se ven muchos de los detalles que hemos comentado. Y nada, partiremos de la fase con balón y uno de los detalles interesantes pues es esos centrales con mucha amplitud que bueno, pues hacen un poco un rol interesante ahí para la progresión. Es verdad que, me lo comentaba fuera de cámaras, pues es un rol cuanto menos curioso. En este caso, pues mira, Novi y Loureiro son quienes hacen de centrales anchos, por así decirlo. Esto, pues entiendo con la intención, lo primero, de que casi que el carril exterior son ellos quienes lo ocupan, y luego pues así los laterales pueden tener mucho vuelo. Entonces los laterales, en este caso tanto Alti como Coagliata, están muy adelantados. Como decíamos antes, el mediocentro organizador se encarga de pues, hacer la organización detrás de la línea de presión o formar una línea de 3. Y pues esto sobre todo, también yo creo lo que fuerza sobre todo a los rivales es que, mira, lo miraremos en este clip incluso, es que no, que bueno, la carrera del delantero centro tiene que ser muy larga para la presión. Entonces, pues no puedes orientar con un punta, sino casi siempre ya lo que hacen los equipos como respuesta a este estímulo es directamente apretarle al Depor con 2. ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, la intención es evidente, ¿no? Es lo que comentabas tú ahora, es intentar alargar ese salto de presión del jugador de la primera línea de presión rival.
A partir de aquí tiene sus pros y sus contras. Las contras luego ya lo veremos, porque una pérdida en esa zona te queda muy lejos, ¿no?, de presionar bien la pérdida. Interesante cómo lo hace este Deportivo de Antonio Hidalgo, ¿no?, que muchas veces también introduce al pivote en esa línea para tener también esa referencia, pero en este sentido es muy importante la compenetración o la complementariedad de movimientos que tienen por carril exterior. O sea, si central se abre, la siguiente altura ya está por dentro y la siguiente altura es la que vuelve a caer por fuera. Por lo tanto, interior y extremo, mejor dicho, lateral y extremo, en ese sentido, pues interpretan bien qué movimiento realizar en todo momento, ¿no? Nunca coinciden si central se abre los 3 jugadores en la misma altura, sino tienen distintas vías para progresar, y muchas veces lo que nos hemos encontrado analizando y viendo a este Depor es que si el central se abre, si el lateral va largo, que muchas veces el extremo, en este caso, si progresan por carril zurdo, que Jeremai es el que se ubica más entre central y lateral rival, ¿no?, para tener ese juego diagonal que muchas veces se dice que es clave para romper líneas defensivas, para poder progresar con mayor claridad, y en este sentido el Deportivo lo tiene bastante claro y sobre todo lo tiene bastante automatizado. Sí, de hecho ahí, pues luego lo miraremos en el tema del juego por fuera, suelen jugar mucho con las rotaciones también. Bueno, de hecho en esta, antes de pasar, también pues lo habías mencionado tú, es un equipo que luego se apoya mucho en el juego directo. Aquí, aunque parece que hay una línea de pase, pues luego se apoya mucho en el juego directo, sobre todo desde su portero. Y mira, creo que es esta, pues de hecho, lo que comentabas, que al final, en este caso no es Nowi, sino Kovacs, que eso, la distancia es muy larga entre ambos centrales, y a la hora de la pérdida, es verdad que pueden existir ciertos desajustes, se puede estar expuesto. En este caso se busca el juego directo, hay pérdida, y es verdad que luego, justo en esta acción, hay bastante tiempo para reajustar, pero al final las referencias, si el orden defensivo no es el mismo, porque te pilla muy lejos y te tienes que recolocar, si el equipo contrario es vertical, pues acabas expuesto ante la pérdida. En esta ocasión acaba en gol del Almería, de hecho. Tras una pérdida pues provocada por ese mismo detalle de la amplitud de los centrales, que, a ver, pues luego, pues claro, aquí se puede ser un poco ventajista incluso, pero que claro, al final te pilla lejos, te tienes que recolocar, incluso aquí hay tiempo para recolocarse, pero acaba en pérdida. Y nada, pues es un poco con lo que decimos, sí que luego pues lo que te quita por lo que te da, esos pros y contras, que esos centrales anchos pues luego le permiten a tanto a Alti como a Quagliata habitualmente pues ser esos laterales altos y que tengan también mucha proyección ofensiva. Que mira, de hecho, pues este es un jugador, por ejemplo, a ver, luego tienes ahí en banda a Jeremai, que es un futbolista que en muy pocos toques acaba generando cosas, que tiene pues mucha elegancia, mucha clase, y bueno, en este caso, pues esa proyección se juega mucho con esas rotaciones, con esa altura de los laterales, y en efecto, pues acaban generando mucho a partir de allí, dándole libertad a los futbolistas de fuera. Sí, no, y es importante en esta ocasión que se acaba en gol contra Almería, viene bien para lo que comentaba yo anteriormente, ¿no? Al final, los laterales, tanto Altimira como Quagliata, sobre todo, no son laterales que se puedan meter por dentro, típico perfil que pueda conducir por dentro, sino que son laterales que necesitan vuelo, necesitan recorrido y necesitan tener profundidad por carril exterior, por contra o a favor en este sentido. Los extremos, tanto Jeremai como Luismi, como Mella, quizá también puede serlo, son ese perfil de extremo, esa característica de jugador que sí que te pueden venir por dentro. Y esta ocasión que vemos que Jeremai recibe casi en cuadrado, lo que se dice los cuadrados, ¿no?, para poder desestructurar todo el sistema defensivo rival, pues Jeremai te viene a pie y Quagliata ya es el que es profundo. Por lo tanto, lo vemos ahora y al final es algo que es clave ya no en el Depor, sino en cualquier equipo, ¿no? Respetar las alturas, diferenciar las alturas para así también alargar los saltos defensivos del rival, ya no en primera línea, como comentábamos, con los centrales bien abiertos, sino que muchas veces
se produce la doble base, ¿no? Podemos decirlo así. Tanto 6 como 8 vienen bajos para agrandar ese espacio en cuadrado para que el extremo pueda venir por dentro y al mismo tiempo mantener la profundidad de Quagliata en este sentido, en esta ocasión, en esta acción contra la Almería, y mantener esa profundidad. Entonces ya mantiene esa amenaza en distintos espacios y haces que el sistema defensivo rival, en este caso el Almería, pues pueda dudar sobre quién ir, sobre quién saltar. Sí, ahí pues es un poco también lo que te comentaba, son relaciones muy fluidas esas por banda, se entienden muy bien en quién corre, quién cae, que bueno, es también pues el tema de dominar un poco los contramovimientos, y bueno, al final en ese sentido pues acaban progresando muchas veces y tanto Alti como Quagliata se terminan sintiendo muy bien. Y lo mismo con Jeremai y Luismi o Mella, que también pues, tienen luego esa capacidad de incidir por dentro, de quedarse por fuera si hace falta, que luego miraremos alguna en la de relaciones por fuera de Jeremai, que también pues acaba siendo línea de pase por fuera. Y mira, luego está pues también la que nos habías dejado tú, que al final, tras la pérdida, sobre todo porque es verdad que el Almería pues era un equipo en ese partido que si bien era vertical, pues en ataque organizado buscaba hacer mucho más daño y tenía mucho más estudiado, por así decirlo, el partido. Y nada, pues con equipos que son mucho más verticales, tras la pérdida, siendo los centrales tan anchos, y en este caso que ya los futbolistas se ubican y se preparan para un ataque organizado, en ese sentido, pues mira, está Quagliata muy lejos de la jugada, habiendo ya volado como lateral, y los centrales están muy lejos, aunque esté luego José Ángel como pivote allí equilibrando, pues te pueden hacer daño en la transición. Bueno, es un equipo muy valiente en todos los sentidos. O sea, en este punto de la fase ofensiva, y luego veremos también sus comportamientos en fase defensiva. Pero la sensación que me da es que este Deportivo, si tiene que morir, va a morir con su idea de juego. Y va a ir hasta la última jornada de competición con su idea de juego. Su propuesta a nivel ofensivo tiene muchas cosas a favor, porque ya lo hemos visto en distintos partidos y los resultados, pues de momento le están acompañado, pero claro, todo atrevimiento, toda propuesta, pues tiene sus contras, tiene sus debilidades. Una de ellas es esto que comentas tú, Alexis, que estamos viendo en esta acción contra el Castellón. Las distancias muchas veces de la línea defensiva en la presión tras pérdida, pues son muy largas, porque no es lo mismo las distancias que tienen en la línea defensiva, como vemos ahora, en comparación a lo que pueden tener en carril central. O sea, en carril central lo hemos visto ahora. Ahí juntan a los extremos por dentro, juntan al doble pivote, por lo tanto, si ahí encadenan una serie de pases que les puede juntar como equipo, sí que es cierto que la presión tras pérdida en carril central, pues la pueden presionar mejor. Pero si ya están lejos o ya no consiguen robar por carril central, el espacio que tiene cualquier rival por carril exterior, como estamos viendo aquí ahora, es muy grande, y el intervalo entre central lateral y sobre todo la distancia también entre centrales, pues Sí, puede ser muy grande ahí, y sí. peligrosa. Sí, sobre todo ahí que eso, pues al final, pues un lateral toma vuelo considerando ya la acción, pues una fase ofensiva. Y de verdad que bueno, luego lo hablamos con el Castellón también. Aquí pues lo que estuvimos hablando con Ruchi viendo del Castellón, pues es también un equipo sumamente valiente y que tomaba muchos riesgos y que estaba fino a la hora de cortar, a la hora del press tras pérdida, a la hora de transitar. Y pues ahora mismo en estas jornadas le está pasando factura porque tomar muchos riesgos y luego que haya cierta tendencia al error, pues puede pasar factura en ese sentido, pero que al final pues eso es cuestión de mantener la confianza en la idea, de que los futbolistas sigan finos, al final confiar en que es verdad que hay un error, que bueno, por ejemplo, esta pérdida pues, puede acabar en gol y puede quedar en la foto del partido, pero es verdad que pues es un modelo de juego admirable, que es lo que nos entretiene ver y que nos da ideas con balón muy buenas, porque luego ya veremos todo lo que se genera un poco más en los metros de adelante, aunque bueno, ya lo hemos visto en alguna acción acá de Quagliata. Mira, vamos a pasar ahora pues un poco a las alturas del medio con los siguientes clips. Pues Albert, mira, ya tenemos por acá pues el siguiente escalón un poco de la fase en posesión de los mecanismos que tienen en posesión este Depor, y bueno, pues podemos hablar directamente de esas alturas en el medio. Son 3 alturas
muy bien marcadas, que bueno, yo pues como te decía también al principio, pues con José Ángel, con Soriano, a veces luego sí que últimamente ese tercero pues puede ser Ricky, que a veces es más un doble pivote en comparación, pero bueno, que al final se van rotando en ese sentido, lo que sí es que está muy marcadas las alturas. Como mirábamos ahora, mira, en esta, por ejemplo, pero por lo que te comentaba, el lateral gana muchísima altura, se mete por dentro y luego, pues naturalmente, Jeremai se queda por fuera. Ahí se ve, pues eso, a José Ángel siendo el primer medio centro, a Soriano un poco más cerca de la jugada y Soriano, pues es luego quien hace ese triángulo con Coaviate y con Jeremai en ese sentido. Entonces, pues luego sí, también es uno de los más ofensivos, te diría. Y bueno, esta es la que te comentaba, de hecho, antes de Luismi Cruz, que también pues acaba metiéndose por dentro, acaba haciendo un cambio de orientación, metiéndose un poco por donde quiere, que también pues es un futbolista con mucha calidad, que si hay que ocuparle el espacio por fuera, ya se encargan Alti o su interior, y nada, que también pues le da mucha fluidez al juego, al ver esas tres alturas pues se demarcan bastante bien. Sí, no, es un equipo que en este sentido lo tiene claro. Te diría que este Depor no es un equipo que quizá destaque por las progresiones por carril central que pueda tener y, o sea, no es su principal virtud como equipo, digámoslo así. A mí me gusta más cómo progresa y se relaciona por carril exterior. Creo que ahí encuentra más situaciones de ventaja, pero esto no quita que por carril central pues mantenga esa idea y esos principios básicos para si la jugada lo exige, pues tener esas opciones y estas líneas de pase para poder hacer daño, ¿no? Sobre todo con el 6, con José Ángel. Ahí yo creo que es el apoyo clave o el jugador importante para si existe una situación de giro, pues poder darle, ¿no? Ese apoyo para ya poder girar hacia el otro costado. Sí que es cierto que por dentro, pues pocas veces coinciden más de dos jugadores en la misma altura y esto muchas veces pues le hace ser un equipo vertical. Lo que decimos antes, ¿no? El Depor no es un equipo que tenga el balón por tener, sino que a la mínima que pueda verticalizar y aquí lo vemos, ¿no? Esta acción con el Castellón, yo te diría que es un equipo que por dentro utiliza las alturas tan marcadas y esas tres alturas distintas para, en momentos de giro, pues darle vuelo hacia el otro costado y a partir de ahí sí que hacer daño. O sea, es un equipo que hace más daño por carril exterior que por carril central. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, de hecho, pues mira, o sea, de hecho se puede ver en esta, es verdad que aquí pues es una acción de hecho muy al límite en muchos en muchas de las combinaciones, pero sí, de hecho cuando buscan ir por ese mismo lado, que bueno, en la anterior contra el Racing en el cambio de orientación de Luismi, sí que vimos pues esa vuelta de lado a lado, aquí intentan progresar por el mismo y no logran progresar. Pero sí, eso, yo luego también lo relaciono con eso. Es un equipo que por fuera tiene mucho más juego, tiene mucha más fluidez, te diría, pero que por dentro tiene bien asignadas esas alturas y que luego incluso, pues para cargar el área, ¿por qué no? También les viene bien tener lo que tienen. No, y no es casualidad. O sea, al final, como cualquier otro equipo, va a generar mucho más donde tenga sus mejores jugadores. Y este Depor, Sí, sus mejores jugadores, te diría que los juntan en carril exterior. sí, Sobre todo en los extremos, y ahí es donde hace más daño. O sea, sin perder la esencia y lo que dices tú, la identidad por carril central, pues donde el Depor genera más peligros, donde tiene a sus mejores jugadores. O sea, no, aquí tampoco descubrimos nada, ¿no? Pasa en el Depor y pasa en cualquier otro equipo, que cuando los buenos se juntan y cuando el balón consigues llevarle a tus mejores jugadores en situaciones, contextos más favorables, pues ellos ya son los encargados de hacer todo lo demás, ¿no? Y aquí la relación que decíamos antes de lateral interior y finaliza en sí. el extremo, pues es el principal sello de identidad de este Depor en sus momentos con balón. Sí, que justo pues al final eso de Jeremai, pues sus toques son muy limpios y juega casi de memoria o de mucho entendimiento con Quagliati y con Soriano, sobre todo cuando es Soriano quien está ahí como interior, que también te diría es uno de los mejores a nivel técnico. Y sí, pues básicamente así es como lo van generando.
Luego por dentro, pues mira, al final, un poco lo que comentábamos ahora pues una pérdida, pues al final, y de hecho había una que vimos antes de Nowi contra el Castellón, que se acaba en pérdida, pues cuidado, pero que al final, pues son futbolistas también de mucha categoría, que con balón, más allá del riesgo de la pérdida, tienen muchísimo criterio y no se arrugan ante la presión, aunque el juego directo siempre es una opción. Entonces eso, el futbolista que hace de organizador, habitualmente José Ángel, pues siempre está ahí con los centrales y sostenidamente cuidando la pérdida. Y en efecto, pues siempre está el equipo muy demarcado con las alturas por dentro, para las líneas de pase que ya se juegan casi de memoria. Y bueno, podemos pasar directamente pues a lo que es el juego por fuera, que sí que, como comentabas, pues mira, directamente de juego por fuera, que es, yo creo, pues sí, la mejor arma que tiene este equipo. Como te decía, pues Quagliata es uno de los futbolistas que más me ha sorprendido en ese sentido y aquí mira cómo se proyecta desde un cambio de banda en el que Alti era el que lanzaba y luego es un futbolista también con un buen golpeo de centro lateral, que luego pues ahí ya te puedes apoyar en punta, te puedes apoyar en quienes cargan área, que dentro tienes a Villares, por ejemplo, fijando arriba, tienes futbolistas también que pueden cargarte el área, que pueden ocupar zonas de rechace y así pues genera muchísimo este equipo por fuera. Bueno, es un equipo, este Depor, que tiene distintas variantes o distintos recursos para hacer daño por fuera. Y hablo ya desde zona 1, ¿no? Ya en los reinicios. Muchas veces el pivote parte por detrás de la primera línea de presión y eso hace que la primera superioridad ya exista porque los otros dos interiores ya están en la siguiente altura. Pocas veces existe un doble pivote bien marcado con los centrales bien posicionados y todo lo demás, sino que respeta esto, lo que decimos de las alturas, y esto hace que la línea defensiva rival pues dude sobre quién ir y ahí el Depor genera la primera altura. Si luego vemos que los centrales se abren, los laterales cogen altura, el pivote puede ir dentro, ya los interiores son los que bajan y los extremos son los que ocupan los cuadrados y ahí pues también puedes tener esa ventaja por fuera. Por lo tanto, tiene distintos mecanismos. O sea, y esto le hace ser un equipo poco previsible, ¿no? En este sentido, y que si te consigue romper esa primera línea, pues ya luego todo lo encadena mucho más rápido y es mucho más vertical. Yo te diría que a mí lo que más me gusta de este Depor es cuando los laterales parten un poquito más bajos de lo normal, o sea, llegan arriba y no están arriba, porque creo que tanto Alti como Altimira como Quagliata, que son los dos más titulares o los que acumulan más minutos, creo que son dos perfiles de lateral que se sienten mucho más cómodos con recorrido, o sea, que tengan espacio para recorrer y no que ya estén arriba, porque no son ese perfil de lateral técnico que te pueda generar desde parado, desde lo estático, sino que si les das vuelo ahí es donde se sienten más cómodos. Creo que ahí el Depor pues, puede hacer mucho más daño al rival, partiendo bajo y provocando, ¿no?, ese salto sobre él de los extremos rivales que vengan y a partir de ahí pueden generar ese espacio por carril exterior y ahí pues ya puedan conectar con un interior cayendo fuera, con el extremo viniendo abajo y el interior rompiendo. Bueno, tiene distintas variantes, distintos recursos, lo que comentamos, para poder hacer daño. Y también destacar que Alti y Quagliata dan muy bien esa continuidad. O sea, después de pase no frenan, o sea, siguen dándole continuidad a la acción, siguen teniéndole recorrido. Aquí lo vemos, Altimira. Sí, mira aquí, exacto. Exacto, y ya saben que los alejados tienen la importancia que deben tener, ¿no? Metiéndose por dentro, dándole continuidad, líneas de pase en los giros. El Depor es un equipo muy, muy peligroso. De hecho, aquí, pues mira, empieza la jugada Alti y es quien progresa, justo como decías, en los inicios, es un arma en esos inicios, y que finaliza es Quagliata, de hecho, que también se proyecta luego Alti y busca la zona de rechace, y eso que finaliza es Quagliata, ahí asociándose con Jeremai. Y sí, de hecho, pues mira, hemos marcado un poco ya esos triangulaciones, esa jugada de tres que se hace por fuera y el interior también tiene pues muy marcado esta ruptura, que de hecho luego miraremos en la defensa de área, es una ruptura en intervalo que el Depor defiende muy bien cuando se aproxima centro lateral o cuando se aproxima una llegada de fondo, una llegada por fuera,
y el interior del Depor siempre lo tiene muy marcado y Jeremai al final te esconde ese pase, te hace el gesto, te gira el tobillo si es necesario y sí es verdad que es un futbolista que luego te da muchísimos recursos, sobre todo a nivel asociativo, aunque sea uno de los futbolistas con más unos versus unos en la liga y luego también te dé todo lo que te da a nivel de desequilibrio individual. De hecho, y luego también, es verdad que bueno, no lo hemos mencionado tanto, pero una de las armas también que tiene pues es en transición. Un equipo que si toca correr, puede correr. Vimos una de Quagliata antes. En este caso, pues mira, se juega de memoria Jeremai, un tercer hombre y ya en profundidad. Y ahí es verdad que también, de hecho, muchas veces su punta parte de fuera de juego para una potencial transición, que lo vimos también en la jugada anterior, en la que falla contra Almería, pero que también en transición es un equipo con muchas armas. De hecho, lo mencionamos con Ruchi el otro día, que pues siempre que ves a los equipos que están arriba, son equipos que habitualmente dominan más que los demás todas las fases del juego. No que, bueno, este equipo en transición es muy bueno, pero luego sufre en X o Y, sino que directamente eso, los equipos que cuidan sin discriminar todas las fases del juego, pues son habitualmente los que acaban arriba. Y el Depor, pues es un equipo que cuando toca ser vertical, entiende los momentos y puede ser muy vertical y puede transitar con peligro. Bueno, lo decíamos, creo que fue el otro día, ¿no? Tú y yo en el Castellón Racing que Sí, comentamos justo. que el Racing va líder por algo y en ese partido le tocó dominar fases de transición y fases de defensa de área, lo dominó perfectamente y el Racing también ha tenido partidos en los que ha necesitado ser protagonista. Centrándonos en este Depor, yo te diría que es un equipo que sí que sufre o puede llegar a sufrir en tras pérdida, las distancias que Sí. tiene, lo que hemos comentado antes, pero por contra y a favor de ellos, pues es un equipo, como dices, que tiene jugadores para hacer daño en transición tras recuperación. Porque tiene la referencia del 9 para ser el apoyo, ¿no? Si conecto con alejados, tiene jugadores en carril exterior, tanto laterales como extremos, que tienen mucho recorrido si tienen tiempo y espacio. Y referencia a lo que estamos viendo en este corte, bueno, en esta acción contra Leibar, creo que es, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, si te fijas, lo que decíamos antes, ¿no? Partiendo desde el 1-4-3-3, la relación interior-lateral-extremo es lo que le hace muchas veces progresar. La figura del 6, del pivote, en este sentido ya se traslada más a las vigilancias, ¿no? A estar cerquita, Sí. intentar estar cerquita para la recuperación, porque lo que hemos visto ahora es un Altimira que tiene muchísimo recorrido. Por lo tanto, ya ese jugador se pierde en vigilancias y lo que se suele decir siempre de estructura compensadora, ¿no? Ese concepto tan famoso. Que se le puede llamar... Es más pivote. Sí, que se le puede llamar triángulo de seguridad muchas veces, Sí. de tener central más pivote y sí, precisamente buscar eso, pues que luego tras la pérdida sean esos tres los que equilibren, que muchos equipos también pues te acaban descolgando dos y que sean 2+1, pues sí, un poco buscar eso tras la pérdida, que luego pues sí, puede ser la fase donde más pueda sufrir este Depor en transición defensiva, más que otra cosa. Y totalmente, o sea, y aquí justamente en esta imagen que está parada el vídeo, lo vemos. O sea, son centrales más pivotes los que están cerquita para presionar la pérdida, porque los del lado contrario, lateral extremo del lado contrario, ya están pendientes dentro del rol o dentro de las funciones de los alejados, ¿no? Que son tan importantes a día de hoy en el fútbol, de si hay giro o si hay centro lateral, estoy cerquita por si hay una segunda jugada para ser o para acabar de ser vertical. O sea, muchas veces... A mí lo que me gusta mucho ver en situaciones de giros o con opción a giro, que podría ser en este sentido si Mella no consigue ser vertical, que aquí Mella es el poseedor de balón, pues que el lateral del lado contrario se ubique entre central y extremo para, ¿no? En el giro ya poder acabar de ser del todo vertical y no dar opción a que el rival pueda bascular y pueda llegarme a ese balón. Y esto el Depor es un equipo que yo creo que lo tiene bastante controlado en este sentido también. Sí, que de hecho esto también, pues en la posición bueno, no sé si es Quagliata en este partido, no lo tengo claro, pero que busca pues precisamente también acabar atacando. Si hay una segunda jugada, la zona de rechace.
todavía se le ve pues esa intención de ir arriba, de que al final es eso, que es un ataque organizado, también que confía en que si hay pérdida habrá corte o vuelta o sí, se cerrará la oportunidad de transición o se finalizará la jugada y ahí si llega a un poco más. Entonces, pues sí, o habrá giro, pues es un poco las opciones que varían, que bueno, también lo hablamos con el Castellón, que era un equipo que en muchas situaciones donde habitualmente hay un riesgo de pérdida altísimo, el Castellón confía en que no habrá pérdida o que si hay pérdida habrá, sí, se cortará la transición o lo que sea, pero que bueno, al final dentro de los riesgos que tomas confías y que al final te da muchísimo que tus compañeros y que el modelo que se sostenga por sí mismo. Sí, y además, al ser un equipo que es tan atrevido en fase ofensiva y que quizá no tiene tanto control, ¿no?, de las vigilancias, más allá de ese triángulo que decíamos de central y pivote, la sensación que me ha dado viendo a este Depor, ahora quizá las estadísticas me contradicen, pero la sensación que me da este Depor es que busca mucho finalizar jugadas. Entonces, Sí. creo que ahí en este sentido lo tiene muy claro el equipo de Antonio Hidalgo. Sí, mira, y está, pues precisamente, mira, para ya pues, cerrar con este tema de las llegadas por fuera, también una ruptura de Soriano, justo la que comentábamos antes en ese intervalo, y que acaba finalizando pues combinando también con extremo lateral. De hecho, está en el 90+3, también pues al final es un equipo que logra tirar de orgullo, que logra tirar de experiencia, que tiene muchas figuras así y de superioridad a nivel de talento y de calidad. Es verdad que es un equipo muy, muy superior en la liga. Y nada, pues mira, podemos pasar directamente, Albert, a los apartados sin balón, que partimos pues de las situaciones de bloque medio, donde, bueno, me lo describiste tú bien, de hecho, en interno, un equipo que pues se destaca por esas persecuciones, un equipo que persigue mucho, que luego también, pues bueno, eso también se caracteriza de los equipos que están arriba, porque el Racing hace algo similar, el Castellón también, que son equipos que pues en muchas situaciones del juego, sí, sobre todo en estas de bloque medio o de presión alta, va a perseguir y confía en quien está detrás, pues será quien ajuste, pero que habitualmente perseguir a ese posible receptor o a esa línea de pase que se abra, aunque luego aquí miraremos muchas permutas, muchas rotaciones, pero que sí que es un equipo que suele perseguir mucho también para llevar el partido pues a los duelos, dentro de esta misma lógica de que la calidad es superior en un equipo como el Depor en esta liga, pues llevándolo a los duelos, en teoría, es un equipo que debería ganar en muchas situaciones. Bueno, Si lo buscan así. el Depor, yo te diría que en fase defensiva no tiene una estructura clara, bien marcada. Bueno, a mí me ha costado encontrarla. Te diría que es uno de los equipos que ejemplifica muy bien eso de me ubico y me voy moviendo en función de la ubicación del rival. Y esto te demuestra muy bien qué rumbo está tomando, ¿no?, el fútbol a día de hoy en muchos equipos, ¿no? Que lleva el partido al duelo, que lleva el partido a situación de pares, y el Depor es uno de ellos. Atrevido, con riesgo, es evidente, pero tiene muchas situaciones y ha tenido muchas situaciones que en bloque alto, en presión alta, pues ha conseguido robar y ha conseguido imponerse y luego atacar en pocos metros. Sí, aquí fíjate, de hecho, muchas veces sale central de zona. Bueno, esto lo habíamos visto, es un concepto también que habíamos visto con el Castellón y que, bueno, que hacen muchos equipos ahora, que es, pues, ante esa ruptura de la segunda línea, pivote o, bueno, si en este caso suele ser siempre pivote, aunque a veces es pivote interior o si es un doble pivote, pues uno de los dos, hace una línea de 5, porque cuando hay una ruptura de segunda línea, pues suele haber una caída de la última línea y pues en este caso pues es Nowi quien persigue la caída. Pues eso de cerrar con 3 en la amplitud pues le acaba permitiendo también a los centrales poder saltar sin tener mucho vértigo y que los centrales puedan saltar, pues acaba también haciendo que no te hundas muchísimo en muchas situaciones del juego. Y Bueno, mira, aquí lo veremos. sí, son perseguidores de cercanos, o sea, no tienen la idea de decir, no, la ruptura entre central y lateral la persigue siempre pivote, o la ruptura tal la persigue central, no, la persigue quien esté más cerca, porque soy perseguidor y porque voy a muerte con esta idea.
Sí, luego miraremos también un tema de la defensa de área, que también pues tiene muchos matices. Pero sí, mira, justo aquí, pues, por ejemplo, el Racing, que es un equipo sumamente líquido, fluido, que rota muchísimo, pues también lo que tú dices, pues persiguen los cercanos. De hecho, aquí en este momento hay una pequeña rotación porque al retroceso, pues el cercano ya es no es el que partía en ese duelo. Y bueno, así constantemente cambiándose, persiguiendo y un poco pues eso, llevándolo a pares y lo que te digo, que al final centrales pues también son muy capaces de salir en ese sentido. Sí, un poco una de las tendencias también que hay en la liga, sobre todo, pues también decirle a ese central que salga para no acabar en situación de área ni acabar hundido, que es lo que miraremos ahora, esas situaciones de área, Albert, que te fijaste mucho, me lo comentaste mucho, antes de ver los clips, pues coméntame un poco me dijiste que era lo que más te gustaba, ¿no? A nivel defensivo. Sí, lo que más me gustaba a nivel defensivo. Creo que es un equipo que lo tiene bastante claro. Es evidente que luego está por el perfil de jugador o, bueno, depende del día, ¿no? Lo defienden mejor o peor, pero la idea de la defensa de área es clara. Ya los centrales pues pasan a tener claro, ¿no?, que la prioridad es defender el embudo, defender situación de área, de referenciar bien marcada, pero creo que la defensa de área del Depor va más allá de lo que hagan sus centrales. O sea, creo que Sí. ambos lo tienen bien controlado qué hacer en cada momento en función de la situación y de la acción que se produzca, sino que la gran defensa de área, que a mí me ha gustado mucho, sinceramente, cómo se comportan en este sentido, se debe a que los que pueden tener un papel secundario, pues lo asumen con mucha responsabilidad. O sea, es un equipo muy solidario en este sentido. La defensa de segundo palo, por ejemplo, tanto de lateral, incluso con extremo opuesto, si lateral rival llega a área, pues también pocas veces tienen situación de inferioridad, ahí el Depor, y también los pivotes. O sea, bueno, Sí, el pivote más interior que pueda llegar a frontal. Por lo tanto, tienen controlado el duelo. Pocas veces tienen ahí situación de inferioridad, es igualdad o muchas veces incluso superioridad numérica, pues que lo tienen en zona de remate y en la más que posible zona de segunda jugada o caída. O sea, esa siguiente acción también la pueden llegar a tener controlada porque la ocupación del espacio es la idónea. sí, luego de hecho, pues muchas veces evitan que los contras lleguen a línea de fondo. Y bueno, creo que vamos a ver algunos en los que se denota pues ese detalle también, que mira, estos cercanos pues evitan esa ruptura en intervalos, no hay tanta distancia y ya luego pues es que, bueno, estos al final también son futbolistas que hacen un papel secundario. Estos realmente, si no estuvieran tan atentos, pues el protagonismo se lo llevan los centrales y lateral de segundo palo. Esto pasa en muchas situaciones, entonces no está habilitada esa típica ruptura para llegar a línea de fondo. Ahora, bueno, aquí es verdad que luego en el área, mira, Nowi, por ejemplo, está tocando para referenciar, el segundo palo está muy bien cubierto, hay un futbolista en zona que está en intermedias de los dos que atacan y las zonas de rechace también están Y bien ocupadas. importante lo que dices tú, de lo de Naomi, de referenciarlo, pero muchas veces, analizando estos clips y estos cortes de vídeo que hemos conseguido sacar de defensa de área, pocas veces el delantero rival ataca la espalda del central del Depor. O sea, siempre el central Sí, del Depor da sí, esos pasitos atrás para referenciarlo y que si me tiene que atacar área, me atacará por la claro. cara y ya lo puedo tener controlado y ya puedo tener referenciado más a ese movimiento del punta rival. Sí, de hecho, por eso, o sea, parece muchas veces que está un poco roto en ese sentido, porque hay mucha distancia entre el que defiende el centro lateral y el central. Entonces, pues es verdad que no es una situación tan habitual de ver y que al principio a veces hasta parece un poco antiestética, pero que realmente pues es intencional y de esa manera lo defienden y lo defienden muy bien. No en ese sentido, yo creo que pues es de lo que más me ha gustado desde el principio en cuanto a cómo defiende el área. Y luego eso, bueno, también pues llegan con mucha gente, los futbolistas que retroceden con convicción. Y bueno, es verdad que esto también suele suceder bastante. Muchas veces el central, si es un retroceso con muchos metros, el central acaba persiguiendo a punta que se lateraliza. Que creo que también los equipos contrarios lo hacen con intención de intentar sacar a un central de zona.
Sí, Muchas veces no, acaban rotándose, pero que lo hacen muchísimo los rivales. claro, pero fíjate, aquí Naomi, fíjate hasta dónde sale, porque lo que decíamos antes de que cercanos eran perseguidores de Sí, cualquier movimiento rival, y más si tiene cerca poseedor, pero fíjate cómo defiende Ari aquí el Depor, ¿no? O sea, sí. tiene a la estructura que podemos decir de 3+2, tiene controlada la zona de remate y tiene controlada la posible segunda jugada que se pueda generar. Por lo tanto, lo que decía, equipo solidario en este sentido, porque sabe que si un central sale de zona obligado en este sentido, entre comillas, por el comportamiento y la idea de juego general que tienen en fase defensiva, saben que ahí tienen que llegar, porque ahí se puede producir un desajuste que ante cualquier equipo de liga puede ser situación de caos, situación definitiva o ocasión clara de gol. Sí, sí, y de hecho, pues mira, esto es un poco lo que te comentaba. A ver, aquí es verdad que, bueno, en segundo palo tiene que llegar el Alejandro, que bueno, igual está en zona de rechace, pero que en segundo palo, y es verdad que la Almería también buscó mucho este tipo de centros, al final no está casi nunca habilitada esa ruptura en intervalo, y quien centra, pues tiene que centrar más bien desde pico de área o más desde esa zona más que de frente y pues buscas mucho este centro para una segunda, más que para rematar. Buscas este centro a segundo palo para intentar habilitar una segunda jugada y es lo que buscó también la Almería muchas veces, pero que luego pues aquí también es muy difícil, ya no es tan claro como el típico centro lateral que sí que te hacen todos los equipos, que en ese caso sí que es mucho más claro en ese sentido. El Racing luego intentó habilitar esa ruptura y tampoco se le dio muchísimo en ese sentido. Bueno, es que es complicado. Aquí tienes que jugar mucho siendo el rival, ya hablo, con los alejados, pero claro, la distancia de la ruptura Sí, mira, aquí exacto. ya quizás es más larga y ahí ya Claro. pues pueden llegar más bien las ayudas. Sí, aquí quien parte es un alejado y al que le intentan el pase, mira, creo que es el lateral izquierdo, si no me equivoco, Salinas. Y luego, pues eso, que llegan muchas ayudas, llega mucha gente. Al final, eso también es un equipo muy solidario en ese sentido. Y mira, aquí, por ejemplo, Nowi está también referenciando con lo mismo. Eso, pues también es un gran detalle, el hecho de siempre tocar para referenciar, ya lo comentabas tú antes. Y que si me Y hundo aquí central, el pivote que decíamos que está más en la frontal o más pendiente de la segunda, pues cierra sobre el punta que se puede quedar solo para cerrar esa opción de pase atrás. sí, porque es verdad que, mira, aquí justo, a ver. En esa jugada precisamente, pues sí que le hace la ruptura, que llega la ayuda un poco tarde, pero luego es un centro incómodo, es un pase también muy difícil de hacer, que lo hemos visto hace poco en la Gold Academy, que Diomandé, por ejemplo, como extremo, partiendo de amplitud, tienes que tener muchos giros de tobillo, tienes que tener un buen gesto y usar bien la plataforma para activar esa ruptura, y más con un equipo que te aprieta tanto en ese sentido a la hora de intentar activarla. Entonces, sí, al final, pues la defensa de área del Depor, considerando también luego que es una categoría o que el fútbol de hoy en día también acaba mucho en centros laterales y que es una vía de gol muy habitual, pues el Depor lo defiende muy bien. Y bueno, yo creo que sin más que añadir podemos pasar a estadísticas directamente al Sí. ver, pues a cerrar un poco y a concluir un poco con lo que hemos visto. Pues Albert, pues ya para ir concluyendo, pues al final un poco con todo lo visto en cuanto a modelo de juego y en cuanto a matices que nos ofrece este Depor, pues nos podemos ir un poco a las estadísticas que nos deja. Lo primero y una muy interesante, pues los PPDA, es un equipo, pues en este caso, quinto, sí, quinto por abajo se podría decir, porque bueno, es uno de los equipos que más permite pases por acción defensiva, en este caso pues son 11,59. Es un equipo que entonces pues, pasa mucho tiempo defendiendo en comparación a la mayoría en la liga, que esto pues al final se puede ver un poco a lo que hemos estado comentando de las distancias. Al final, tras la pérdida, el equipo pues acaba haciendo con distancias muy largas y pues ahí los rivales pues, pueden armar ataques organizados. Es verdad que luego también incluso en los inicios no miramos tanto las presiones, pero que bueno, también es un equipo que luego pues igual disfruta más en ese bloque medio que yendo a apretar arriba a muerte, por más de que lo hagan a duelos. Y bueno, incluso también, pues sabiendo que es un equipo que tiene una defensa de área muy buena, luego
en esa preparación al centro lateral o en esa preparación de situación por fuera, pues los equipos también juntan muchos pases. Bueno, va bien, Alexis, ver esta estadística después de analizar, ¿no?, los comportamientos ofensivos y defensivos que tiene este Depor. Creo que es una estadística que te demuestra yo te diría la principal debilidad de su idea de juego, ¿no? Son las distancias tras pérdida, ¿no? Cómo los equipos le pueden transitar en muchas situaciones por carril exterior. Ahí es el riesgo que asumen. Yo creo que fue el Castellón, si no me equivoco, que le atacó bien en este sentido. El equipo de Pablo Hernández lo interpretó bien y lo ejecutó bien para atacar esta debilidad que puede tener el equipo de Antonio Hidalgo, pero es lo que decimos, la sensación que deja este Depor es que va a ir con esto hasta el final, o sea, que no va a modificar ni un ápice de su idea de aquí a final de temporada. Sí, es así, de hecho, mira, y luego pues en cuanto a términos de posesión, sí que está pues un poco mitad de tabla o así, 52% de posesión promedio por partido, que bueno, suele estar por encima de los rivales, pero bueno, que al final también sí es un equipo que tiene muy clara su idea, que tiene muy claros los tiempos que pasa defendiendo. Y luego, pues, que al final en posesión, pues se repasan un poco esas relaciones. Y luego, pues yo creo que también lo que más podríamos mencionar del futbolista más interesante y que más se puede nombrar aquí, de Jeremai, que bueno, domina un montón de estadísticas, incluso pues ahora se acaba de perder un par de partidos en 1 versus 1 y dribles. Lo tenemos segundo, por detrás de David Larrubia, que es verdad que bueno, que la está rompiendo también en el Málaga, que tampoco estaría mal hablar de él en cualquier momento, pero que bueno, de Jeremai, pues eso, tanto en 1 versus 1 como luego materializando esas situaciones, pues estaría ahí con los futbolistas de los que más se habla en la liga, que Andrés Martín, pues estrella del Racing, que está primero, Sergio Arribas, otro que está luchando ahí el ascenso y que es también figura en la Almería. Alex Calatrava, que el otro día lo mencionábamos, también futbolista que está siendo muy importante en el Castellón, Chupe con el Málaga, es quinto en goles esperados y asistencias esperadas en total y pues sí que es un futbolista que bueno, tiene carnet de primera división, te diría. Si por desgracia el Depor, ¿no?, que estamos aquí comentándolo, no consigue ese ansiado ascenso, ¿no?, pues yo creo que Jeremai, no sé qué pasará con él, pero es lo que dices tú, es un jugador de primera división y esta temporada con el Depor, con el equipo de su vida, ¿no?, se podría decir, lo está demostrando y se cuelan las estadísticas con grandísimos jugadores que también lo están demostrando, que son jugadores que lo están reventando en esta Liga de Promotion, en esta la Liga 2, y que son jugadores preparados, sobre todo Sergio Arribas. Y algo, bueno, se ha comentado mucho estas últimas temporadas, el jugador de Almería, canterano del Real Madrid, pues que son jugadores, aquí ya estamos hablando de los mejores jugadores de esta competición, y ahí Jeremai, pues podríamos decir, ¿no?, que es la gran estrella de este Deportivo de Antonio Hidalgo. Sí, es así. Mira, pues ya para cerrar, pues a ver, yo hace poco con Ruchi hablando del Castellón, pues me mojé con que seguramente ascendían directo pues esos dos, Racing y Castellón. Racing creo que lo tengo claro, el otro día dije que gustaba más, pero es verdad que el Depor se va metiendo ahí poco a poco, el Castellón está de bajón. Tú, Albert, que no te has mojado aquí en The Game Changer, pues ¿cómo estás viendo la pelea por el ascenso? A ver, al final con todo, pues hemos hablado un montón de la Liga Hypermotion por acá. Sí, no, lo decíamos al inicio, ¿no?, que al final es una competición que nos está dejando muchos equipos, muchas propuestas a tener en cuenta, analizar, todas ellas distintas, con sus variantes, adaptándose a los jugadores y al perfil de jugador que tienen en plantilla. Racing, Castellón, Deportivo, bueno, son una lista de equipos muy amplia, ¿no?, que todos ellos son candidatos hasta la última jornada a poder conseguir Sí. ese ansiado ascenso que tienen muchos a la máxima competición de aquí España. Sí, es así. Yo creo que bueno, al final yo me mantengo ese Racing Castellón, aunque ya veremos lo que pasará. Pero bueno, que también, pues siempre viendo que un mítico pueda subir, el típico Depor, Málaga, Almería, que están ahí en esa parte, pues mira, el año que viene vamos a tener una liga hermosa en ese sentido. Y nada, pues aquí seguiremos hablando de la Liga Hypermotion, que nos deja mucho que hablar, que analizar, porque son propuestas muy interesantes y bueno,
Por mi parte, Albert, nada, agradecerte por pasarte un día más, a la gente que dé like y se suscriba por acá por The Game Changer y que eche un ojo pues al final a la suscripción también, que hemos estado hablando siempre de tendencias tácticas y hemos metido bastante de la Liga Hypermotion esta semana sobre todo. Así que nada, Albert, pues por mi parte agradecerte y pues a los comentarios pues que nos dejen aquí algún equipo, algún jugador que quieran analizar también de la Liga Hypermotion y nosotros pues ya lo iremos viendo. Así que nada, por mi parte, agradecerte igualmente y nada, que vaya muy bien, nos seguiremos viendo aquí en The Game. Si te ha gustado este contenido, no olvides a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.